Que el día de hoy continuamos con nuestra serie La familia de Dios, amén. Y vamos a continuar con un tema fundamental, un tema que obviamente procede del corazón de Dios, un tema que es en sí la voluntad de Dios, pero que es capaz de transformar vidas, es capaz de llevar a las personas hacia la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la visión. Hoy vamos a hablar acerca de la visión que el Señor le ha dado a la iglesia del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar? Me dicen por acá que no se escucha. Me están haciendo señas raras de acá, ¿verdad? Y como no sé de béisbol, pues no, pero dicen que no se escucha. Ok, gloria a Dios. Ahora sí, ahí estamos. Entonces que vamos a hablar acerca de la visión que el Señor le ha dado a la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya metidos en el tema, ¿verdad? Una iglesia sin visión es una iglesia que puede tener conocimiento y un corazón sincero, pero que se va a encontrar en un destino incierto. Se va a encontrar haciendo cosas por hacer cosas, se va encontrando llevando a cabo sistemas nada más por hacerlos, sin un objetivo, sin una meta clara. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la visión que la iglesia del Señor tiene, porque esa visión nos va a mostrar, nos va a trazar el rumbo que debemos nosotros de seguir. Amén. Entonces podemos decir que visión es la encomienda que Dios nos ha dado como iglesia, la meta que tenemos y el lugar a donde queremos llegar. Se lo voy a decir una vez más. Podemos decir como iglesia que la visión es la encomienda que Dios nos ha dado como iglesia, la meta que tenemos y el lugar a donde queremos llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos ver que la visión debe ser como una fotografía de nuestro futuro. Un futuro glorioso, un futuro maravilloso, un futuro donde nos encontremos haciendo la voluntad del Señor, un futuro próspero, un futuro que a ti te apasione, un futuro que a ti te anime a que tú puedas llevar a cabo la visión. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces la visión tiene esa capacidad de despertar en nosotros el anhelo y el deseo de tener un final glorioso, maravilloso, para gloria de Dios. Amén. Y en ese futuro glorioso y maravilloso reconocemos que a donde Dios quiere que nosotros vayamos como iglesia, no podemos llegar solos. Sería imposible pretender como iglesia el poder llegar a esa visión, el poder llegar a la meta que el Señor nos ha dado, si es que el Señor no va con nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como iglesia, no podemos llegar solos a la visión que el Señor nos ha encomendado. Amén. ¿Alguien sabe cuál es la visión de nuestra iglesia? Amén. Y le voy a decir algo bien práctico. Nos lo acaba de decir hace un momento nuestra hermana que nos dio la bienvenida. ¿Estamos de acuerdo? Ella lo dijo hace un momento. ¿Qué dijo? Nuestra visión es ver
restauración, capacitación y alcance ilimitado a la voluntad de Dios. Amén. Esa es la visión de la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que el Señor, Dios, nos ha dado como iglesia, como visión. Que restauremos, que llevemos el perdón al perdido, que restauremos al perdonado, que capacitemos al restaurado y que llevemos al alcance de la voluntad de Dios al capacitado. Amén. Esa es la visión que tenemos como iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso procede del corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Amén. Dígame si no es cierto que nos gustaría que nuestra iglesia pudiera ser un lugar donde miles de personas conocieran el perdón de Dios. ¿Cierto? Dígame si no es cierto que nosotros quisiéramos que este lugar fuera un lugar donde el perdonado pudiera ser restaurado de su vida pasada y ser llevado a un postrer estrado, a una mejor vida en el Señor. ¿No le gustaría a usted eso? Por ejemplo, que una vez que el drogadicto, una vez que el alcohólico, una vez que un matrimonio al borde del divorcio ha sido alcanzado por el perdón de Jesucristo, manifestado su amor a su vida, ahora esas personas puedan ser restauradas. El alcohólico ya no es más alcohólico, el drogadicto no es más drogadicto, el que estaba a punto de divorciarse, el matrimonio se restauró, el que se iba a suicidar y pensaba en la muerte, ahora es una persona llena de vida y de vigor para hacer la voluntad del Señor. ¿A usted no le gustaría tener una iglesia así? Donde una vez que las personas fueron restauradas, esas personas ahora pueden caminar en la voluntad de Dios, capacitarse, que el Señor ponga ese potencial en ellos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí le gustaría? ¿A usted le gustaría que cuando llegue el momento en el que el Señor nos llegase a preguntar o nos llegara a pedir cuentas, de la iglesia, nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué, Señor? La iglesia, nuestra iglesia, vive para hacer tu voluntad y vive para seguir tu corazón? ¿Sí le gustaría o no le gustaría? ¿O le gustaría que el Señor nos encontrara haciendo de todo menos su voluntad? Eso sería tremendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es por eso que el Señor ya nos dio una visión clara. Es por eso que el Señor ya determinó que como iglesia del Señor, nuestra meta, nuestro lugar al que tenemos que ir, es la visión que Él nos ha dado. Y lo cierto es que podemos llegar a esos destinos de una iglesia gloriosa donde el pecador encuentre el perdón del Señor, donde se ha restaurado, donde se ha capacitado y llevado a la voluntad de Dios. Sí lo podemos llegar a hacer, sí lo podemos lograr, pero esa circunstancia no va a suceder por accidente. ¿Estamos de acuerdo? Que la gente conozca el perdón de Dios, que la gente sea restaurada, capacitada y llevada a la voluntad del Señor, no va a pasar por accidente. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que la gente pueda cruzar esa puerta y venir a este lugar no implica que la gente automáticamente sea transformada y cambiada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que la gente vaya a tu célula y se reúna contigo en el grupo familiar y vaya el martes y vaya el viernes, no necesariamente dice o debe ser que esa persona sea transformada y sea cambiada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros no estuvimos antes en alguna otra iglesia 5, 10, 15, 20 años y cuando tu vida fue cambiada, cuando tu vida fue transformada, cuando tu vida fue restaurada, cuando encontraste el perdón de Dios?
¿Por qué? Porque nos encontramos entonces que el llegar a esos destinos gloriosos no va a ser por accidente, tendrá que ser intencional. La iglesia debe ser intencional. La iglesia tiene que llevar a cabo la visión que el Señor le dio para que podamos llegar a ese destino glorioso, de poder decir que somos una iglesia que proclama el perdón, de poder decir que somos una iglesia que restaura al perdonado, que capacita al restaurado y que lleva al alcance al capacitado. Es la iglesia la que tiene que ir, tiene que perseguir la visión. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Levanten la mano aquí, ¿quién es la iglesia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la visión debe de ser mía. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, el Señor delega autoridades, ¿verdad? El pastor, los supervisores, líderes de célula, etcétera. Cada quien tiene que tomar como suya la visión. ¿Estamos de acuerdo? Porque la visión no es de un solo hombre. ¿Estamos de acuerdo? La visión fue dada a la iglesia. Amén. Y se recuerda que la semana pasada estábamos hablando acerca de la doctrina. ¿Sí lo recuerda? Y acuérdense que la comparamos, ¿verdad? Que la doctrina era como ese timón que nos dirige, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué papel juega la visión. La visión es la dirección hacia donde ese timón nos lleva. Podemos tener doctrina, pero si no hay visión, nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, vamos a andar sin rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la visión es ese lugar, es esa meta, es ese rumbo hacia donde Dios nos quiere llevar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo pongo a dos personas aquí enfrente viendo hacia allá, ¿verdad? Pongo dos niños para ser más prácticos, ¿verdad? Ponemos dos niños y yo les digo, van a jugar unas carreritas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es la salida, pero nada más les digo la salida. ¿Estamos de acuerdo? Y les digo, en sus marcas, listos, fuera. ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir corriendo? ¿Para dónde? Para donde quieran. Y uno va a agarrar para acá y a lo mejor va a llegar aquí y va a pensar que aquí es la meta. A lo mejor otro va a correr para hasta allá atrás o se va a agarrar a dar vueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una meta, porque no se le dijo de dónde a dónde tenía que correr. Y eso es lo que le pasa a la iglesia cuando no hay una visión. La iglesia se puede encontrar haciendo tantas cosas, innumerables cosas, y tal vez no cosas malas, pero no la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el punto 1 de la predicación dice, sin visión seríamos una iglesia sin rumbo. Y la palabra del Señor nos lo deja ver en el libro de Proverbios 29, versículo 18. Dice así, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Estamos de acuerdo? Donde no hay visión, ¿qué va a pasar? Nos vamos a extraviar. Y como iglesia no queremos eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya determinó una visión. ¿Estamos de acuerdo? Ella nos la dejó clarita. No tenemos que andar buscando otras cosas. No, el Señor ya lo dejó explícito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la revelación divina, la revelación de Dios a nuestra iglesia ya ha sido determinada ¿dónde? En su visión. Y es por eso que nosotros no podemos perder el propósito que Dios nos dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos, ya conocemos la voluntad de Dios hacia esta iglesia.
ya tenemos el propósito. Entonces, lo peor que nos pudiese pasar es vivir, es no llevar a cabo la visión que Él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Mire, es triste, pero es una realidad. Cuando no hay visión, ¿qué pasa? ¿El pueblo qué? Extravía. ¿Estamos de acuerdo? Triste sería que nosotros nos encontráramos haciendo alguna otra cosa en lugar de eso. ¿A qué me refiero? No, pues pastor, ¿y por qué no levantamos una escuela para los niños pobres? ¿Sería malo? No sería malo. ¿Pero es la visión que Dios nos dio? No. Oiga, pastor, ¿y por qué no hacemos una clínica, verdad? ¿Por qué no hacemos un albergue? ¿Por qué no hacemos un hospital? ¿Sería malo? Pero el Señor no nos ha llamado a eso. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que encontramos luego iglesias que están sin visión y están perdidas y están empeñadas en construir templos grandes, lugares espaciosos, y ahí están, y su éxito radica en que en tener un templo grande, porque no hay visión. ¿De qué te sirve un templo grande si va a estar vacío? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué sirve? Lastimosamente, a veces la iglesia se encuentra haciendo la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El modelo bíblico, ¿cómo dice la palabra que es? ¿Dónde empezó la iglesia? La iglesia empezó en la casa. Hechos capítulo 2, ¿cierto? Por ahí lo checa. ¿Sí? ¿Dónde empezó la iglesia? En las casas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde empezó esta iglesia? Los que ya somos viejos, ¿verdad? Esta iglesia comenzó en la casa del pastor Osvaldo. Ahorita el Señor, al siervo del Señor ya lo llevó a las naciones, está por allá en otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Pero la visión de la iglesia no comenzó en un lugar como este. La iglesia comenzó en la casa del pastor, allí en su sala. Ahí se reunían 7, 8, 10. Y hubo un tiempo que ya no cabíamos, tuvimos que movernos de ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se estaba buscando, estaba viviendo para hacer la visión que el Señor ha encomendado a la iglesia. Sencillo. Si se predicaba el perdón, ¿qué iba a pasar? Gente convertida a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Iba a llegar más gente a la iglesia. Obviamente la casa terminó por ser un lugar con la capacidad limitada para la gente que estaba llegando a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y así empezó esto. No empezó buscando un lugar grande. A veces quieres un lugar grande, pero no tienes cómo llenarlo. Es irónico, la verdad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el modelo bíblico que es: predica el perdón, restaura al perdonado, capacita al restaurado y lleva al alcance al que capacitaste, al alcance de Dios. Y entonces sí, la misma iglesia al crecer, obviamente va a necesitar un lugar más grande donde estar. Yo quiero que voltees a tu izquierda, a tu derecha, hacia atrás. Y te fijes si este lugar es un lugar a que tú puedas decir: sí, pastor, no hay problema, podemos meter otras 100 gentes más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Si le metemos otras 100, ¿cabrán aquí? Eso se lo digo para que el Señor vaya preparando nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque este lugar ya está llegando a su límite, si no es que ya llegó a su límite. ¿Estamos de acuerdo? Y la visión que es: ay, no, es que ya no cabemos, pastor, pues es que entonces ya no prediquemos, ya no invitemos porque ya no cabemos. Me encontré una vez una persona en una iglesia, 80 años la iglesia aquí ya, y me la encontré con el comentario de que es que ya no invitamos a la gente a la iglesia porque ya no cabemos.
80 años la iglesia. 80 años. Usted debe tener más. Yo conozco a la persona, yo obviamente no me puedo discutir con ella, pues es su iglesia, su visión, etcétera. Pero dije entre mí, eso está mal. No tienen una visión clara. Es tremendo, ¿te imaginas eso? No te invito porque ya no cabes. Entonces no predicamos el perdón. ¿Estamos de acuerdo? No, al contrario. No cabemos, Señor, danos otro lugar más grande, donde más gente pueda llegar a conocerte a ti, donde más gente sea perdonada, donde más gente sea restaurada, donde más gente sea capacitada, donde más gente la llevemos a hacer tu voluntad, con tu poder, con tu gracia. Es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia se encuentra luego en esas circunstancias porque también la misma iglesia, hablábamos de las personas, también nosotros a veces nos encontramos haciendo todo menos la visión que Dios nos dio. Oye, hermano, vamos a predicarle a fulano de tal. No, pues es que el trabajo, es que estoy bien cansado. Oye, vente, vamos a consolidar a alguien. No, espérate, es que la novela se me va a pasar, ya se va a acabar y van a pasar cinco finales diferentes y no me quiero perder ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Oye, hermano, vamos a discipular a alguien. Le vamos a dar la casa del bautizo, gloria a Dios. No, estoy bien ocupado, hermano. Entonces, la iglesia se encuentra haciendo lo que quiere, no lo que Dios quiere. Trabajo, tus deseos, la familia, no me malentienda, la familia hablo de que Dios ha determinado que para todo hay tiempo. Y hay un tiempo para estar con la familia, un tiempo para trabajar, un tiempo para hacer la obra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso no, el Señor no tiene problema con eso. El problema sería que te la quisieras pasar todo el tiempo, todo momento con tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos encontramos así, que entonces donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces sin visión muy difícilmente nos moveremos más allá de donde estamos. Lo que yo le dije, yo estoy orando, Señor, déjame conocer, déjame ver, mándame una señal, Señor, que lo que tú quieras hacer, pero tú muéstrame tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener día del amigo. Yo soy consciente de la situación. Platicaba con mi esposa, platicaba con algunos líderes, les dije, vamos a tener día del amigo el próximo domingo, 7 de agosto. Y soy consciente tal vez de la situación en cuanto al espacio que se va a suscitar. Tal vez un poco de aglomeración, tal vez uno que otro por allá aventón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le dije, pero es necesario para que la iglesia vea, para que veamos, ya no cabemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? O vamos a otro lugar, o Señor, ayúdanos para hacer 2 cultos. ¿Estamos de acuerdo? Algo vamos a hacer. O el Señor nos da un lugar más grande donde quepan los que tengan que llegar, o 2 cultos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se siente el calor humano ya con 60, 80? ¿Cómo se siente? Ahora póngale unos 120, 130 aquí. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Es que esa es la verdad. Pero ¿qué nos lleva a movernos? ¿Qué nos lleva a tomar acciones? ¿Qué nos lleva a querer seguir avanzando hacia lo que el Señor quiere? La visión. ¿Estamos de acuerdo? Es la visión, no hay nada más. Y la visión habla de la voluntad de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. La visión habla de la voluntad de Dios, no habla de tu voluntad. Si tú estás determinado a hacer la voluntad de Dios,
tú vas a estar determinado a vivir para hacer y llevar a cabo la visión que el Señor nos ha dado como iglesia. Amén. Y entonces nos vamos a encontrar en esa grande necesidad de echar a andar nuestra fe. Decíamos en un momento, ¿verdad? No podemos decir que vamos a hacer la visión de Dios si Dios no está con nosotros. Lo decíamos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con esa total dependencia de Dios, con esa total dependencia de nuestra fe, que nos va a dejar ver que Dios en todo momento nos va a respaldar y que Dios nos va a dar la victoria. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo nos imaginábamos estar aquí? Creo que no. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme sacar cuentas porque le voy a explicar por qué. ¿Por qué es fe? Le voy a explicar por qué. En el lugar que estábamos antes de llegar aquí, se pagaba, el lugar solamente lo usábamos los fines, el domingo. Y en aquel entonces, si mal yo no recuerdo, pagábamos creo que 600, 800 pesos el día domingo. Cuando llegamos, cuando el pastor Osvaldo de aquel entonces se aventó en fe, en este lugar se tenía que pagar 5 veces más de lo que se pagaba allá. ¿Cuántas veces? Ahora pregúnteme si alguna vez, porque hay una ofrenda que damos para pagar la renta del local. ¿Estamos de acuerdo? Pregúnteme si alguna vez se logró juntar la renta de aquel lugar para un domingo poder pagarlo. ¿No? Que dijera, la iglesia dio la ofrenda para cubrir la renta, no pasó. Por eso hablamos de fe. ¿Sí? Porque el pastor había dicho, uy, no, señor, pues sí, no puedo pagar 800. ¿Cómo voy a pagar 5,000? ¿Cómo voy a pagar 6,000? Pero la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y mírenos, aquí estamos y seguimos en este lugar. Gracias al Señor, nunca, ningún mes le hemos dicho al señor Carlos, ¿sabe qué? Aguántenos un mes más porque pues no se juntó. Déjenos saber qué vendemos ahí para pagarle. ¿Estamos de acuerdo? No, nunca. El Señor ha sido fiel, el Señor ha provisto, el Señor ha dado. Amén. Y tenemos que ser obedientes. Hebreos 11 va a seguir diciendo ahí en el capítulo 11, pero ahora en el versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que obedecer al Señor. Si Él dice, muévanse, ¿qué tengo que hacer? Ay, Señor, pero nos cobran 20,000, ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Si muy apenas, si restamos la panza con lo que pagamos allá, ¿cómo vamos a pagar? Si Él dice, muévete, salte, vete, yo tengo un lugar para ti, allá es. Amén. Si Él dice, vayan por los perdidos, vayan por la gente, no tengan miedo, yo tocaré sus corazones, ¿qué tenemos que hacer? Ir. No, es que son muy religiosos, es que no, todos son muy católicos, no, es que todos son testigos de Jehová, etcétera. Si Dios te dice, ve, háblales de mí, vamos, Él va a estar con nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees, nunca vas a agradar el corazón de Dios. Si tú no crees que Él puede hacer, entonces tú nunca vas a poder agradar a Dios, aunque tú digas.
que le agrades. Porque es fácil agradar a Dios en lo que no te demanda fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Al que le sobra el dinero, por él no es problema ofrendar 500,000 pesos. No es problema. Pero al que nada más tenga 50 pesos para toda la semana, ¿qué va a decir? Híjole, me voy a quedar sin las tortillas de perdido. Ahí es donde se requiere la fe para agradar el corazón de Dios. Amén. Y si no me cree, busque ahí en los evangelios, ahí está la historia, ¿va? La de la viuda. ¿Sí, va que sí? Sé que llegaban todos con el billete, ¿verdad? Y echaban ahí en las urnas, sacaban los de 500, los de 1,000, los dólares. Y fue una señora, una viuda con una monedita. Y Jesús dijo, de cierto, de todos, la que más ha dado ha sido. ¿Por qué, Señor? Porque ella dio de lo que no le sobraba, dio todo lo que tenía. Amén. Pues la fe, cuando no hay necesidad, cuando no hay algo que rebase tu humanidad, ahí no hay problema, todos lo podemos hacer. Pero cuando hay algo que rebasa tu capacidad humana, ahí se requiere fe. ¿Para agradar a quién? A Dios. No para que tú digas, no, yo fíjese cómo si. No, espérate. No, para agradar a Dios. Dicho de paso, al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios dice, va, dime tu visión y te daré tu futuro. Nuevo Laredo para Cristo. Nuevo Laredo para Cristo. Nuevo Laredo para Cristo. Ese es el futuro de nuestra iglesia. Amén. ¿Tú lo crees? El Señor lo va a hacer.